La idea de hoy era charlar algo, ya que el lunes pasado nos dedicamos a hablar, como estamos en tiempo de elecciones, y el lunes pasado nos dedicamos a hablar un poco sobre todo esto que estuvo pasando de el uso que se está haciendo en provincia sobre la estructura policial, y vamos a decirlo parapolicial, ¿no? Para construir toda una campaña electoral y demás, haciendo inteligencia y otras cuestiones, o sea, una campaña sucia. Ya iremos viendo cómo esto va a seguir, pero no podemos esperar otra cosa, lamentablemente, porque digamos es un poco la matriz, ¿no? El talante de toda esta situación. Lo que queda pensar de aquí en más es, bueno, ya empezamos agosto, estamos en agosto, y ya tenemos 2 fechas encima, precisamente, ¿no? Ahora el propio 7 de septiembre vamos a tener, o sea, en un mes, literal, vamos a tener las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que para muchos y para muchas vienen siendo como el gran termómetro de cómo puede ser que se resuelvan las cosas o no, porque bueno, ya sabemos el peso específico que de por sí suele tener la provincia de Buenos Aires, pero en particular el peso concreto que tiene el peronismo, particularmente lo que se supone que sea el sector que históricamente viene siendo más ligado al progresismo, al kirchnerismo. Bueno, hoy está todo eso en transición, recambio, veremos qué pasa. Ya en todo caso volvemos después sobre el tema, pero bueno, está en cuestión la gestión del gobernador Axel Kicillof, que atraviesa su segundo mandato. Para la provincia vamos a tener la renovación de 23 bancas de senadores a nivel de lo provincial, lo cual no es menor, es la mitad, por supuesto, de la composición de la Cámara, y 46 diputados y diputadas provinciales, lo cual obviamente eso ya sabemos que cómo va a terminar definiendo el tema de qué tan viable o no sea lo que reste de gobierno de Axel Kicillof, pero lo que está de fondo en todo esto es precisamente el futuro, yo te diría casi del peronismo, por lo menos en esta variante, porque si de ahí no surge hasta ahora lo que viene siendo Kicillof y posiblemente otro u otra, se supone que de ahí tiene que salir el futuro, y casi seguramente salga el futuro candidato a presidente del 2027, porque la próxima parada es esa. Y en el medio, antes de eso, tenemos lo que sí ya se supone que es lo que resuelva de fondo el resto de la presidencia de Javier Milei de acá a 2027, que es lo que son las elecciones legislativas nacionales, que eso va a ser en 2 meses, el 26 de octubre, donde vamos a tener el recambio de 24 senadores nacionales, ¿sí? Una Cámara que le viene siendo esquiva precisamente al gobierno, donde se le han frenado algunas iniciativas, y el recambio de 127 diputados y diputadas nacionales. Un lugar donde viene siendo el único ámbito donde más o menos consigue el gobierno meter ahí sus alfiles y negociaciones, mesas chicas y algún que otro billete que vuela por ahí, como ya conocemos, por decir solamente el caso del amigo Cuader, que en cualquiera de estos momentos parece que va a estar volviendo a la Argentina. Pero bueno, esto es, digamos, el escenario de fondo y lo que están analizando teóricamente quienes están resolviendo estos aspectos, ¿no? Cómo se va a reconfigurar el poder político y eventualmente, por supuesto, la cuestión a nivel de lo social y, por supuesto, lo económico, que es lo que influye de acá hasta, bueno, lo que vaya a pasar en 2027. Ahora bien, tenemos obviamente todo un calendario de fechas inminentes, y en la elección de la legislativa a nivel nacional vamos a tener también el estreno, ¿no? El 26 de octubre de, por primera vez, el uso de lo que se llama la BUP o boleta única en papel, que básicamente va a ser algo muy parecido como se hace en algunas elecciones, como el caso de Estados Unidos, que es, no sé si lo viste, que es en vez de tener las boletas por partido, va a ser una única boleta. Lo que hace uno es entra y marca el candidato que le parece, y eso es lo que se entra a la boleta. Se supone que eso va a simplificar el proceso, pero vamos a ver, ¿no? Porque a mí me gusta la boleta única de papel. La electrónica les tengo mi desconfianza. Y todavía hasta ahora no se han visto grandes certezas. Veremos, bueno, seguimos con los experimentos, pero bueno, vamos a lo concreto. Entonces, el escenario inmediato viene siendo este. O sea, tenemos estas fechas. En un mes se resuelve la provincia y en 2 meses se va a resolver qué va a pasar de aquí en más, o sea, el resto del gobierno de Javier Milei. Sabemos también que mucho de todo esto hasta ahora, entre comillas, esta relativa calma que seguimos viendo,
más allá de que los números a nivel inflacionario, los números a nivel de, en contraposición de los salarios, de la capacidad de poder adquisitivo, se reducen mientras viene aumentando la inflación, y en paralelo aumenta el cierre de empresas, aumenta la cantidad de empresas que se están yendo, aumentan bastante, diríamos, de modo exponencial el ingreso de productos extranjeros, ¿no? Auspiciado por nuestro gran querido ministro Sturzenegger. No hay inflación, pero mi esposa, sí, mi compañera, bueno, no sé, tu compañera. mi compañera, sí, sí. compañera. Yo le pago alguna cuenta, entre ella la luz. Sí. Le vino el doble, gastó lo mismo del bimestre anterior a este. No hay inflación, ¿cómo puede ser el doble con el mismo consumo? Y no es la primera persona que estoy escuchando esto. Justo ayer estaba hablando con un compañero que le pasa lo mismo. Y yo, a mí todavía no me llegó, pero estoy esperando cualquier cosa. No me fijé, pero creo que también me aumentó el doble. Me voy a fijar, para el próximo programa le traigo el dato. Vemos cada vez que el INDEC está presentando informes que hablan de números que se manejan en un dígito y bastante bajo, pero después cuando vemos la realidad aumenta todo, y no está pasando nada. Y en estos últimos días, además, hemos estado viendo que se están dando incrementos en el valor del dólar. Porque básicamente ya sabemos cómo funciona parte de todo esto, ¿no? También funciona como un elemento de presión, porque los bancos estaban pidiendo un aumento de las tasas y demás. Bueno, ese es un tema que seguro lo va a estar tocando, como siempre, Horacio, la cuestión económica, pero a lo concreto es el escenario. El gobierno viene haciendo desde marzo, abril, cuando empezaron las negociaciones para este último préstamo al FMI, hacer lo que sea, porque no hay mayor horizonte que tratar de llegar con vida sin que esto se dispare y explote hasta octubre. No hay un plan estratégico, no hay un proyecto que contemple un modelo de la Argentina, no sé, de acá a 10, 20, 30 años, más allá de todas esas zarazas de anuncios de que Argentina en 5 años va a ser Alemania, o en 3 iba a ser Irlanda, o bueno, cualquier cosa que queramos escuchar demencialmente. ¿Ibas a decir algo? No, solamente... Varias cosas. No, pero bueno, me olvidé. Pero ahora dale, ya dale. me voy a acordar de nuevo. Bueno, a lo concreto, algo que venimos viendo y que es interesante tener presente, que ya hemos hablado en otras ocasiones, en programas pasados, es que mientras pasa todo esto y mientras la resistencia o la crítica o las manifestaciones de oposición lamentablemente se siguen mostrando bastante fragmentadas y desconectadas entre sí, sin embargo, lo que venimos viendo de la mano de la ex compañera Patricia Bullrich es un aumento generalizado de la estructura represiva, pero no solo eso, sino de persecución, control y una suerte de estado cada vez más policial que estamos viviendo a nivel de lo social. Más allá de que se mantengan las apariencias, pero digamos, hay una persecución generalizada cada vez mayor. El pasado miércoles, una vez más, en la marcha de jubilados, vimos no solo una desproporción absoluta frente a las pocas personas que estaban manifestando junto a los compañeros y compañeras jubilados y jubiladas, sino que además hasta hubo disparos abiertamente sobre el cuerpo de periodistas, de militantes que se encontraban ahí, hubo detenciones, bueno, como siempre una barbaridad, pero al otro día, el jueves, tuvo lugar un evento que, bueno, lleva a preocupar, por lo menos a nosotros y a nosotras que estamos del lado de lo social, de lo popular, ¿no? Del lado del crítico de la cuestión. Vamos a escuchar brevemente al compañero Fede, que es militante del FIT, si no me equivoco es del PTS, y también es del Normal 5. No sé si me escucha Diana, le pido el audio del compañero Fede, que estaba por ahí. ¿Por qué te lo llevas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te lo querés llevar? Estábamos acá en Constitución repartiendo volantes por la campaña electoral de Nico del Caño. La policía nos empezó a decir que nos vayamos, que no podíamos hacerlo, que teníamos que pedir autorización. Yo los empiezo a firmar porque es antidemocrático que hagan eso, es nuestro derecho democrático poder repartir volantes de la campaña electoral. Nosotros la estamos haciendo a pulmón, dependemos de lo que hagamos los militantes todos los días y de lo que la gente difunda nuestras ideas. Y en ese momento la policía, cuando la empieza a filmar, se empieza a violentar, me empieza a llevar para una sala que hay acá en Constitución, sin explicarme nada, sin decirme nada. Me tuvieron 1 hora demorado, me hicieron un acta contravencional que después tendré que averiguar, pero es increíble que en medio de la democracia y la campaña electoral nos quieran amedrentar de esta manera.
Vinieron rápido todos mis compañeros y compañeras del partido, del centro de estudiantes, a bancarme. Y nada, nosotros le respondemos que vamos a seguir con la campaña, que vamos a seguir repartiendo volantes y que no nos van a amedrentar. Es la manera que tenemos de hacer campaña política en este momento. Bien, escuchamos el testimonio del compañero. A ver, que yo sepa, volantear en la vía pública y estar manifestando, que yo sepa, está garantizado constitucionalmente. No constituye ningún delito, ni contravención, ni nada que se le quiera decir. Pero bueno, al compañero se lo detuvo, se lo demoró, después se lo liberó, en ningún momento, como él mismo lo decía, se le aclaró el porqué, ni nada de todo esto. Hay una discrecionalidad en el manejo y el control del espacio público que es cada vez más preocupante. Si el compañero quizá no hubiese tenido el apoyo de sus compañeros y compañeras que estaban ahí, no sé, quizás hoy estábamos hablando en otros términos del compañero. Es bastante preocupante el asunto, y esto se suma a una denuncia que sacó el domingo, el periodista de La Nación, Hugo Alconada-Amón, y no estamos hablando precisamente de alguien que sea un gran estandarte de la democracia, ¿no?, y de los derechos humanos, ¿no? Un tipo que es bastante funcional, de hecho es como uno de los periodistas estrella de este periódico, que es uno de los que históricamente es más reaccionario y funcional, ¿no?, al Estado en sus particularidades más represivas y, bueno, capitalistas, por supuesto. Pero denunció Alconada-Amón que llegó a sus manos un informe hecho por la CIDE informando de que, bueno, lo que hay es una suerte de órdenes para realizar seguimiento, rastreo, relevamiento de movimientos a nivel de lo que realizan militantes, sea políticos, sea sociales, sea de lo cultural. Hay rastreo, persecución, anotaciones sobre actividades, ¿no? Bueno, también de representantes de lo sindical. Bueno, algo que yo sepa en democracia no debería pasar, ¿no? A mí se me ocurre, porque uno es militante ante todo, que hay que redoblar la batalla ideológica con el gobierno, derrotar la concepción egoísta, individualista, extranjerizante, para que cada vez mayores sectores del pueblo se resistan a la represión. Que bueno, que ya pusiste varios ejemplos, hay que resistir a la represión, pero hay que sumar sectores de la población. Y por otro lado, hay que ir organizándose mejor, porque sabemos que viene como viene la mano. Yo creo que también hemos retrocedido. Hace 15 años atrás, y 20, hasta la más pequeña agrupación piquetera tenía un sistema de autodefensa. Seguro. Hoy desapareció. No hay más autodefensa. No. Bueno, tenemos que tener autodefensa y medidas de seguridad, de control, para que, bueno, porque sabemos que el enemigo viene y tenemos que seguir luchando. Sí, sí, y aparte se ha intensificado la capacidad de intervenir, de controlarte, ¿no? Digamos, ahora sabemos que te pueden rastrear en cualquier momento, en cualquier lugar, a través de redes. Digamos, nosotros mismos acá, por estar hablando y diciendo cosas sobre el gobierno, tranquilamente podemos estar en ese informe junto con cualquiera, ¿no?, que diga algo en algún grupo, porque depende, por supuesto, de los criterios, en este caso, de la CIDE, pero obviamente ya sabemos que sobre esto hay también acción cómplice de parte del Ministerio de Seguridad, porque es todo un entramado, ¿no?, que funciona ahí de estructura represiva. Bien. Ese es el escenario que tenemos en principio para saber, porque así como la semana pasada charlamos sobre este tema de cómo se está construyendo toda una estructura parapolicial en la provincia de Buenos Aires, pero podemos suponer que eso obviamente puede trascender las fronteras provinciales. Bueno, pero vos mismo estás diciendo de que la que lleva adelante esto es Patricia Bullrich, que eso es a nivel nacional. Exacto, y esto, por eso digo, y esto se vincula con el accionar de la CIDE, que se supone que la CIDE debería ser el organismo de inteligencia que debería estar investigando los posibles conflictos, problemas o intromisiones, léase amenazas terroristas o de invasión o lo que quieras de otros países, de otros lugares, y sin embargo acá parece ser que la premisa es que el problema es la población. Esto me hace acordar mucho a algo que pasaba en otros tiempos, ¿no? Sí. Más oscuros, y entonces el problema parece que una vez más somos nosotros y nosotras, ¿no? El pueblo, la ciudadanía, parece que el problema radica aquí. Más se parece a los métodos de la dictadura militar y no al fascismo europeo. Exacto. Hay que caracterizar bien, porque no hay, acá en la izquierda, en gran parte de la izquierda, se ha utilizado la caracterización del gobierno una fascista como
un insulto o para ubicar, parecería que uno es más de izquierda si... No, hay peor que el fascismo. En la Argentina hay peor que el fascismo. Y peor que el fascismo en la Argentina es la dictadura militar. Porque acá no hubo fascismo, pero hubo dictadura militar. Y los 30.000 desaparecidos de la Argentina fueron por la dictadura militar y no por el fascismo. ¿Que había componente fascista? Por supuesto, obviamente. Pero no es eso de lo que estábamos hablando. Estamos hablando de otro tipo de, ¿no? De naturaleza de las cosas, de acciones y de resultados penosos. Bien. No, pero cuando se habla de los trabajos de inteligencia, de fichar a gente, de hacer listas, son los métodos que se utilizaron, los métodos clandestinos de trabajo de los servicios del Estado. Obvio. Hoy no te matan, te molestan, te meten preso. No te matan porque políticamente han medido que no les conviene. No son tontos los tipos, pero están trabajando, eso se llama trabajo de inteligencia, están haciendo trabajo de inteligencia. Y lo que hemos mencionado en otros programas, recordemos, además que ese accionar responde de modo directo al accionar de la CIA, del Mossad, o sea que es la intromisión de inteligencia, lo que deja claro por qué entonces podemos estar viendo que estén contemplando a la población como el enemigo, cuando en realidad el enemigo está en otro lado, ¿no? Entonces, si el problema, el conflicto parece que venimos a ser nosotros. Bueno, y el sábado el querido presidente Javier Milei de paso vetó, aprovechando las últimas horas que le quedaba para hacerlo, vos te acordás que hace 2 semanas se había aprobado en el Senado el tema del aumento a los jubilados, la moratoria y el tema de la emergencia en discapacidad. Lo vetó, dio de baja, que él ya había anunciado que lo iba a hacer, bajo básicamente el artículo de siempre de que son degenerados fiscales, ¿no? Lo de siempre, y de que como no le especificaron de dónde tenía que salir el dinero para llevar adelante todo esto, que para él es un gasto exorbitante, ¿no? Aumentarle 2 mangos a los jubilados y que haya medicina y equipamientos para personas con distintas discapacidades, entonces lo dio de baja. Mientras que en paralelo, el otro día en la rural, les dio un montón de beneficios, ¿no?, que le estaban reclamando desde aquel sector. Bueno, esta semana va a haber varios movimientos con esta cuestión. Mañana mismo los espacios vinculados a apoyo a todo lo que son a personas con discapacidades van a estar movilizando, llamando también a que confluyan las luchas. El miércoles va a suceder lo mismo con los jubilados, pero con el adicional de que estos espacios de discapacidad van a participar también, están convocando a que lo hagan el resto, y el jueves se supone que va a tener lugar la histórica movilización por San Cayetano, a donde las distintas centrales, CGT, las 2 CTA y demás, dijeron que van a estar marchando allá a Liniers, como siempre, y que después se va a hacer una marcha desde allá, que va a culminar acá en Plaza de Mayo. Bueno, veremos, será cuestión de ver qué pasa con todo esto, qué impacto, qué efecto puede llegar a tener en todo esto, pero por ahora el panorama que venimos presentando sigue siendo cada vez más oscuro.